Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Programa número 31 de este espacio que hemos dado en llamar ¿De qué se trata? Como siempre lo decimos, y esperemos que no se cansen, es un espacio para tomarnos una pausa y charlar abiertamente, con más tiempo, de algunos temas puntuales que de pronto queremos saber de qué se trata porque nos interesan o no sabemos que nos interesan y descubrimos cuánto. Esta noche vamos a tener la posibilidad de, entre otras cosas, hablar del cine documental, hablar de una posibilidad de asistir a un taller de cómo se trabaja en un cine documental que va a tener lugar este fin de semana en Trevelin, y también la posibilidad de, bueno, que nos anticipen algo que puede llegar a pasar seguramente de aquí a un tiempo con una nueva producción cinematográfica en nuestra zona. Una vez más, la Patagonia, escenario de una producción, pero porque además tiene que ver con la historia de la Patagonia. Y en el segundo bloque vamos a estar hablando de otro tema que también es importante y lo es cada vez más. Algo que está entre la salud y la ilegalidad. El autocultivo de cannabis, la producción de cannabis medicinal, los aceites medicinales derivados del cannabis y todo lo que esto implica en la salud hoy en Esquel, porque hay muchas personas que se están atendiendo, ya sea por la vía de los cuidados paliativos que tiene el hospital de nuestra ciudad, y siempre está esta incertidumbre acerca de cómo, dónde y con qué calidad conseguir este medicamento que de alguna manera está justamente paliando el tránsito por enfermedades agudas de muchos vecinos de nuestra ciudad. Esto en el segundo bloque. Vamos a recibir ahora a nuestro primer invitado. Hablamos de Ricardo Preve, alguien con una larga trayectoria en materia de realización cinematográfica, director de cine, de televisión, con varios documentales en su haber y también con una producción audiovisual muy importante, que este fin de semana va a estar, ya está en nuestra ciudad y este fin de semana va a estar en Trevelin, invitándolos a este taller de cine documental y también a la proyección de uno de sus trabajos. Ricardo, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. ¿De qué se trata? Muy contento de estar acá en este canal, uno de los pioneros de la televisión en la Patagonia. Así es, próximos a cumplir los 50 años, orgullosos nosotros de estar en esta casa también. Bueno, también aquellos pioneros, ¿no? Porque creo que también lo que estás trabajando de alguna manera rescata aquellas figuras que de alguna manera trazaron primeros caminos aquí en la Patagonia. Bueno, en principio, contanos un poquito qué es lo que te trae aquí a Esquel, a Trevelin, puntualmente, donde vas a estar este fin de semana. Bueno, me traen dos cosas. Por un lado, el sábado a las 18 horas en el Centro Municipal de Trevelin voy a dictar un taller que ya he dictado en otros lugares, incluso en esta provincia, en Madryn, y vamos a estar hablando de taller de cine documental antropológico. Ajá. Más exactamente la cocina de cómo hacer documentales que tengan que ver con el conocimiento del hombre, por lo tanto con arqueología, con historia, con antropología forense, sin teoría, únicamente enfocándonos. Yo tomo 5 producciones que he hecho para National Geographic, para Al Jazeera, un documental que he hecho en Chubut anteriormente, Los huesos de Catherine, acerca de la colonización galesa en esta provincia, en esta lindísima provincia, y mi último trabajo, Volviendo a casa, y compartiendo con gente que está interesada en aprender sobre cómo trabajar este aspecto del cine documental, contándoles un poco mis experiencias. Bueno, estás en Trevelin, llegaste anoche prácticamente, ¿verdad? Sí. Después de haber recorrido parte de la meseta también. Sí, así es. Bueno, ¿cómo ha sido, ¿qué expectativas tenés para lo que vaya a suceder en estos días que vas a estar aquí? Bueno, la verdad que no tengo expectativas porque siempre me considero una persona muy afortunada y agradezco todas las oportunidades. Como vos bien dijiste, el sábado es el taller de cine antropológico, después el domingo, siempre en Trevelin, vamos a hacer a las 21 horas una proyección de Volviendo a casa en el Salón Municipal de la ciudad. Volviendo a casa es una docuficción, es un largometraje que cuenta la historia de 44 submarinistas italianos que se salvan de un naufragio durante la Segunda Guerra Mundial y de nuestro trabajo de 2014 a 2017 para recuperar los restos del único submarinista fallecido en el hundimiento, que había quedado abandonado en una isla en el Mar Rojo, y de llevarlo de vuelta a Italia para ser enterrado en su pueblo natal. Ahora bien, eso, yendo puntualmente a lo que es Volviendo a casa, que de alguna manera te conecta también con lo que fueron los huesos de Catherine, ¿verdad? Es el rescate de una identidad
de quien fuera en algún momento una persona que podía haber quedado allí para siempre y olvidada. Absolutamente, y creo que tanto en el caso de los huesos de Katherine, donde sí, anecdóticamente Katherine Roberts fue la primera mujer galesa en morir en Patagonia, pero representa todo el esfuerzo, la dedicación y la concentración de los pioneros y colonos galeses en defender su identidad cultural. Esta temática de Volviendo a Casa, este submarinista de 24 años que se llamaba Carlo Acéfalo, es un símbolo de todos los hombres y mujeres que han muerto en las guerras mundiales y representa a todas las personas que tuvieron un abandono luego de su fallecimiento y de nuestra recuperación de su identidad. Justamente en el contexto, en el Mar Rojo, no debe haber sido un contexto geográfico o geopolítico fácil para ese trabajo. No, para nada. Realmente tuvimos enormes desafíos por el lado de la seguridad, por el lado de la burocracia, por el lado de que nadie entendía por qué un argentino se estaba interesando en recuperar el cuerpo de un submarinista italiano en Sudán. La verdad que nadie lo entendía, muchos dudaban de nuestras intenciones. Y a mí lo que me movía era la necesidad de reparar una injusticia. Este chico había sido enterrado por sus compañeros en esta isla en situaciones muy difíciles luego del hundimiento de su submarino. Y la familia, la sociedad italiana había reclamado por décadas al gobierno y a la Armada italiana que se hiciera algo para volver a traerlo a casa, justamente ahí el título de nuestro programa, nuestro proyecto. Y no me gustaba el hecho de que él había sido abandonado por tanto tiempo, principalmente por su humilde condición social. Su mamá era una campesina analfabeta, su papá había muerto como soldado en la Primera Guerra Mundial cuando él tenía 1 año, y esto lo había condenado a ser olvidado por muchos años hasta que llegamos nosotros para recuperar su identidad. ¿Cómo fue tu trabajo para los huesos de Katherine? Que estamos viendo algunas imágenes que acompañan precisamente, gracias a la producción que te acompaña a vos también, que nos ha facilitado estas imágenes. ¿Cómo fue trabajar en la costa, en la provincia de Chubut? Fue fantástico, primero porque Chubut me siento como mi casa acá, con tantos amigos, después porque nuestros personajes principales que se ven ahí son 3 científicos del CENPAT, el Centro Nacional Patagónico, en Madrid, los doctores Fernando Coronato, Julieta Gómez Otero y Silvia Dahinten, que fueron 3 personas maravillosas con las cuales me he visto ahora recientemente, vinieron a una proyección de Volviendo a Casa en Madrid en estos días, realmente gente muy dedicada a avanzar la ciencia, a avanzar el conocimiento, a avanzar la cultura y la historia de Chubut, y bueno, un gran honor y un gran privilegio. Es una de las grandes cosas de poder trabajar en estos documentales, es conocer personas maravillosas como ellos. Un trabajo interesante porque además tuvo que ver con la posibilidad de, trabajo de genética, de identificar incluso una posible descendiente de Katherine, que fue, recordemos, la primera mujer en morir cuando desembarcan los galeses en 1865, ¿no? Sí, es así. En realidad se había encontrado en 1995, puramente de forma casual, unos restos óseos cerca del Centro Nacional Patagónico en Madrid. Se había barajado la posibilidad que fueran los restos de Katherine Roberts Davis, la primera mujer galesa que muere en Patagonia en 1865 cuando llegan los galeses, pero no había forma de verificarlo hasta que no se encontrara una descendiente, se comparara el ADN de los huesos con el de la descendiente. Nosotros fuimos a Gales, gracias al trabajo de investigación que hizo la gente del CONICET, encontramos una descendiente, la trajimos a Argentina, filmamos todo ese proceso, le tomamos muestras para el ADN sin tener la menor idea, realmente fue una locura, de si ella realmente iba a resultar ser una descendiente o no. Y me acuerdo perfectamente, el 24 de abril de 2015, pusimos a la doctora Silvia Dahinten en el teléfono, prendimos la cámara, dijimos que sea lo que Dios sea, y llegó el resultado del equipo de antropología forense de Córdoba, que daba un 99,9% de match, y fue un momento que todos lloramos, el equipo de filmación, la doctora Dahinten, los demás doctores investigadores, fue un momento muy emocionante. Podemos ver además que hay detrás de esa historia, un equipo muy importante de trabajo, que es el que hace posible la realización. Incluso la persona que viene como descendiente es quien encarna el personaje también en este documental, en la imagen del documental. Sí, es una descendiente de galeses, y lo que fue increíble es, teníamos una foto, hay una sola foto de Katherine Roberts,
La descendienta Nia Owens-Ritchie de Gales era muy parecida físicamente, y nuestra actriz que hizo de Catherine Roberts en las partes ficcionadas del documental, Paula Del Humphries, eran muy parecidas a las otras dos, o sea que a veces casi nos confundíamos entre las tres. Contame un poco, ¿qué cambia? Vos tenés ya 20 años de experiencia en lo que es la realización de documentales, de cine y de televisión también. Y nosotros aquí hemos sido testigos, por lo pronto, los esquelenses, los cordilleranos, de algunas producciones que se han realizado, y recordábamos fuera de cámara lo que fue, por ejemplo, Caballo Salvaje, de Marcelo Piñero, también Flores Amarillas en la Ventana, por nombrar dos de las más conocidas y recordadas. Pero bueno, casi todas en la década de los 90, donde incluso Caballo Salvaje tenía mucho de film en rollo, ¿no? En película. Claro, sí. ¿Qué ha cambiado desde que vos estás trabajando en la tecnología que posibilite que hoy cualquier persona pueda acceder a un taller de cine documental y realizar un documental? Sí, obviamente la tecnología en un cierto sentido democratizado el acceso a los medios de comunicación. Hoy se puede hacer hasta con un celular prácticamente, y se han hecho películas y documentales con un celular, mientras antes, digamos, la barrera de entrada era el costo del equipamiento de la película. Pero también eso nos exige una responsabilidad ética y moral, porque hoy con la postproducción vos podés hacer desaparecer a alguien que estaba parado al lado de un personaje, o podés agregar a alguien, podés hacer que digan algo que no dijeron a través de la edición, podés inventar cosas que no son verdad, y creo que eso nos pone a nosotros los realizadores en una posición de tener una línea de conducta ética, que es importante recordar que ninguna tecnología va a suplir esa responsabilidad que nosotros tenemos como realizadores. Bueno, esa ética uno la ve muy puesta en juego hoy en las redes sociales, ¿no? Donde las fake news, incluso a través de videos, han hecho alteraciones de la realidad y han pretendido mostrar una realidad que no es tal, ¿no? Con lo cual uno puede entender a qué apuntas vos, sobre todo si se trabaja en un documental. Una ficción podría ser lo que se quiera, pero en un documental... En ese sentido, creo que National Geographic para mí fue una escuela muy, muy fuerte y muy sólida. Nosotros teníamos, en la época que yo trabajaba, un comité que se llamaba de estándares y prácticas, en el cual nos ponían una especie de auditor externo que nos chequeaba todo lo que nosotros hacíamos, generalmente un experto en el campo de que estamos haciendo el documental, y también luego de que la producción del documental se había terminado teníamos que escribir un resumen de todos los textos de lo que se decía en el documental y justificarlo con notas bibliográficas de la literatura científica. Eso quizás hoy no sé qué tan frecuente sigue siendo, pero es la escuela en la cual yo me crié y son los valores en los que realmente creo. ¿En qué vas a basar tu práctica, tu taller el próximo sábado? En la experiencia, en 5 trabajos, que son Los huesos de Catherine, que ya mencionamos, y Volviendo a casa, también mencionado, y 3 trabajos anteriores. Uno para Al Jazeera, que se llama Chagas, un asesino silencioso, o el trabajo de un médico rosarino que trabaja en el impenetrable, en el luchando contra el mal de Chagas. Niños momias sacrificados en Salta, son los niños del volcán Yuyayaco, y... esa fue una producción, esa tuve oportunidad de verla. ¿Fue para National Geographic también? Sí, para National Geographic, un programa que se llama Explorer. Claro. Y después también Los fantasmas de Machu Picchu, un especial para National Geographic. Así que sobre esos 5 trabajos yo los desguazo, los desmenuzo. Les cuento a la gente que participa en el taller cómo se hicieron, los errores que cometimos, las cosas que hicimos bien, con la esperanza de transmitir el conocimiento para que otros que nos siguen, las próximas generaciones, puedan aprovechar de ese conocimiento y no encerrarnos y terminar de trabajar sin compartir ese conocimiento. Bueno, acá tenemos un instituto que justamente enseña audiovisual también. Sería bueno, entiendo que la convocatoria es abierta a cualquier participación del público, pero aquellos sobre todo que tienen deseos de incursionar en la realización audiovisual, pero ¿no? Te comento, cuando lo hice el fin de semana pasado en el taller de Madrid, había de todo. Había ciertamente personas que eran documentalistas, pero también maestras y profesoras que enseñan ciencias biológicas o historia. Había el propietario de un campo, de una estancia que tenía un bosque petrificado y quería hacer un documental sobre su propia estancia para ayudar a promoverlo. Y eso es lo que me encanta. Muchas veces en mis talleres viene gente que termina después arreglándose entre ellos para hacer algunos trabajos en forma conjunta. Estamos viendo ahora imágenes, esto sí es Volviendo a casa, ¿no? Así es, Volviendo a casa, que se proyecta este domingo a las 21 horas en el Salón Municipal en Trevelin.
Cuando vos encarás una producción de esta, ¿qué lugar ocupa el recurso económico? Bueno, sin plata no podés hacer nada. Digamos, a través de 20 años de trabajo, si haces una serie de trabajos, si te va bien más o menos, si haces lo que vas a decir, se facilita un poco el acceso a la financiación. En este caso, tuvimos la suerte de que este pueblito donde llevamos este submarinista es una región italiana que se llama Piemonte, una de las regiones más ricas de Italia, hasta la Fiat, hasta Torino. Claro. Ellos tienen al norte, no centro-norte de Italia. Centro-norte de Italia, correcto, y ellos tienen una Film Commission que nos financió el desarrollo del proyecto, la filmación del proyecto. Asimismo, hay varios bancos en Torino que tienen fundaciones culturales que nos donaron plata para ir adelante. En Italia existe un programa por el cual las empresas industriales o las empresas pueden deducir las donaciones que hacen a la cultura de sus impuestos. Esto te ayuda también. Tuvimos mucho aporte público, de pequeñas donaciones del público y sobre todo de muchos submarinistas italianos que nos apoyaron porque sabían lo peligroso y lo difícil que era nuestro trabajo, pero querían que una vez por todas, después de 78 años, este chico volviera a casa. Nada que ver con el tema que estamos hablando, pero luego de esta producción, ¿cómo te llegó, cómo te afectó lo de Lara San Juan, por ejemplo? Bueno, muchísimo. Nosotros entregamos el cuerpo de este submarinista en octubre de 2017. Al mes se hunde Lara San Juan. Yo voy a ver y veo que a bordo del Macalé, que así se llamaba el submarino italiano, se habían salvado en 44. Inmediatamente empezamos a recibir críticas y hasta amenazas de gente que decía que nos habíamos aprovechado de alguna forma de esta situación, y yo quería aclarar, sobre todo con los padres de Lara San Juan, que no era así. Así que una noche que los vi que estaban manifestándose en la Plaza de Mayo, me tomé el subte, me fui a la Plaza de Mayo, me presenté enfrente de las familias García, Talia Pietra, Leiva, claro. Les conté cómo era la realidad y sabés que desde entonces hemos forjado una muy fuerte amistad con una docena de esas familias que han venido a los estrenos, y la proyección este domingo en Trevelin y otras proyecciones que estamos haciendo de ahora en más, los fondos que a mí me lleguen de la recaudación los estamos donando para construir un monumento en memoria a los 44 Lara San Juan en algún lugar de la costa atlántica. Estamos en conversaciones con 2 municipalidades de la costa atlántica para ver dónde lo podemos emplazar. ¿De qué provincia? En provincia de Buenos Aires, que tiene una conexión con el Lara San Juan. Hemos ya hecho un primer render, después ahora 2 jóvenes arquitectas argentinas, Camila Toyos y María Quesada, están diseñando los planos constructivos que van a estar listos en febrero. Con eso podemos ir a las empresas constructoras y pedir un presupuesto. Y después, bueno, yo nunca he hecho un monumento, estoy aprendiendo que los municipios tienen comisiones de monumentos que hay que presentar. Claro. Y bueno, estamos hablando con algunos intendentes sobre la posibilidad que ellos nos apoyen en poder tratar de tener esto hecho para el próximo aniversario de la desaparición del submarino, que sería el 15 de noviembre de 2020. Volviendo un poco al tema de la producción, porque seguramente nos están viendo muchos los chicos y los adultos que están estudiando y que están trabajando, incluso tenemos muy buenos realizadores audiovisuales acá en la zona, afortunadamente, pero si tuviera que preguntarte, por ejemplo, a la hora de proponerse un proyecto, sí. Vos tenés un guión, tenés las posibilidades del recurso financiero y también luego está todo lo que es la factura de la ambientación, las locaciones. ¿Qué es lo prioritario? ¿A qué le das más importancia? ¿Qué es lo primero que hay que resolver? ¿El guión, la historia, los lugares? Es muy simple. El rol de un realizador audiovisual es de contar una historia que tenga un principio, un medio y un final. Posiblemente con un final incierto, de forma tal que la audiencia no sepa si las cosas si van a ganar los buenos o los malos. Sí. Tenés que tener buenos o malos que pueden también no ser personas. Por ejemplo, el clima acá en Patagonia, digamos, si una ave va a llegar a su lugar de cría en contra del viento patagónico, el viento puede ser el adversario. Lo más importante es creer en tu proyecto, que sea un proyecto que vos conocés mejor que nadie, porque el trabajo del director de un documental es conocer la historia mejor que nadie. Y después otros te van a ayudar con la fotografía, con la luz, con el sonido, con lo que necesites en producción. Pero vos tenés que tener esa convicción interna y esa pasión, ese casi fanatismo por contar esa historia, porque van a venir días muy duros, no va a ser fácil hacerlo, y si no lo crees realmente, no lo vas a poder completar. ¿Eso es válido en cualquier género?
Es verdad, es válido en cualquier género y te diría que es válido en la vida también. Bueno, sí, claro, sí, claro. Sobre todo por el final incierto, ¿no? De la vida de cada cierto uno. que no lo puedes garantizar. Hablemos de algo que también estás haciendo simultáneamente con tu presencia acá, que tiene que ver con esto que acabo de preguntarte, que es un proyecto que tenés entre manos para realizar quizás el año próximo. Así es, se llama La Greenhill, porque si bien es una ficción, está basado en la historia real de la bandolera inglesa Helen Greenhill, una mujer pelirroja de ojos azules bellísima que había nacido en Inglaterra. La familia se había mudado a Chile, a la Patagonia chilena, en 1888. Ella la casaron con un hombre 20 años mayor que ella, que la maltrataba. Ella inmediatamente procedió a matarlo con un amante. La metieron presa, pero inmediatamente su abogado la sacó de la cárcel y el mismo juez que la condenó la casó con su abogado. Después de lo cual trabajó, por decirlo de alguna forma, como cuatrera, ladrona de ganado y de ovejas. Era una mujer que se decía podía cortar el hilo del telégrafo con un tiro de su pistola. ¿Eso dónde? Porque hasta ahora teníamos que se había mudado con su familia a Chile. Es verdad, su marido la llevó primero a Choel en Río Negro, pero después que ella lo mató, se mudó con su nuevo marido abogado a la zona de Montonilón, el sur de Río Negro, pero operó muchísimo en Chubut. Que es la zona límite entre las dos provincias, ¿verdad? Bueno, en Río Mayo, cuando un gerente de un banco no le quiso dar crédito, lo molió a golpes, lo ató y le hizo firmar todos los papeles que ella necesitaba. Y eso fue en Río Mayo, en el sur de la provincia. Finalmente fue abatida por la policía en marzo de 1915 en Gangán. O sea que ella se movía libremente entre los entonces territorios nacionales de Río Negro, Neuquén y Chubut, siempre un paso adelante de la policía porque era una excelente amazona. Ella tiene un enfrentamiento y termina abatida por la policía. Sí, cuando se queda sin balas, otro examante, ella tenía amantes en todas las reparticiones policiales, otro examante se llamaba Félix Valenciano, que era un subcomisario muy violento, que luego también participó en la masacre de los obreros en la historia de la Patagonia rebelde. Ella se quedó sin balas y él se acercó y la remató de un tiro en la nuca. Y el día siguiente se presentó en el juzgado de Gangán y fue realmente el único testigo que dijo que lo que había sucedido, y ese cerró el caso de la bandolera inglesa. Historias muy apasionantes tiene la Patagonia, ¿no? Absolutamente. Yo tuve la oportunidad de trabajar para National Geographic en un especial que se llamó Los Cuadernos Secretos de Darwin, sobre el viaje de Darwin alrededor del mundo. Tuvimos, por supuesto, una parte tuvo que ver con su viaje en la Patagonia. Y bueno, la Patagonia es un lugar muy interesante que tiene muchas historias que están por contarse y que nos permite también armar un cuento sobre cómo es nuestra cultura argentina, que muchas veces vemos los westerns americanos o vemos historias de otros lugares. Es importante que las cadenas internacionales también muestren nuestras historias acá en Argentina. Es importante que empecemos a contar nuestras propias historias. Absolutamente, y por eso estos talleres que estoy dictando a mí es una de las cosas que más me gusta hacer, porque me encanta poder. Yo te digo, cuando empecé a hacer esto fue difícil. La gente no estaba muy dispuesta a ayudarme, me tuve que ganar todo peleándolo. Y yo me prometí, si algún día podía cambiar ese paradigma y ser una persona abierta y compartir mi conocimiento con los demás, lo iba a hacer. Por eso los talleres son libres y gratuitos, yo no cobro nada por ellos, y mi único objetivo es que si puedo ayudar a alguien a tener un camino más fácil del que lo tuve yo, será un gran logro. Bien, y la tarea, nos quedan los últimos minutos ya de este primer tramo. La tarea hoy es aquí en la región, no solamente en Esquel y en Trevelin, tengo que decirlo para no sembrar falsas expectativas, también en la zona de Río Negro, también en la zona de la meseta. Están buscando lugares, locaciones, lo que se llaman cine. Sí, es importante porque en Patagonia es muy importante en los costos de producción las distancias, claro, que son grandes. El combustible es muy caro. Puede ser que, por ejemplo, en una producción 25 o 30% se te va en movilidad y alojamiento. Porque ¿cuántas personas acompañan a una producción como esta? 60 personas. A las que hay que alojar, hay que mantener aquí. Absolutamente, con caballos, etcétera. Por suerte tengo un gran productor ejecutivo, Ramón Cardini, que me está acompañando acá en esta gira. Con él hace muchos años trabajamos juntos. Venido de Uruguay, dicho sea de paso, ¿no? Exacto.
Y muchos amigos en la zona, como nuestra amiga María Silvia Montalvo, que nos ha ayudado con muchos contactos acá. Y bueno, como decís vos, no sabemos si va a ser en esta zona, pero es una zona que nos gusta mucho y la estamos mirando con mucho detenimiento. En la primera jornada tengo entendido que ya encontraron lugares muy interesantes. Muy interesantes. Imagínate que vamos a, por un lado, simular Chile. Eso no es tan difícil porque la Patagonia chilena y Argentina tienen similitudes. Pero también estamos buscando un río que se asemeje al río cerca de donde Helen Greenhill nació en Yorkshire, Inglaterra. Y hoy vimos un lugar que nos parece que puede funcionar. Qué bueno. Bueno, ojalá que se pueda realizar aquí en nuestra zona. Será motivo de orgullo también poder albergar otra historia, el relato de otra historia también patagónica aquí entre nosotros. Ricardo, yo te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación, que nos hayas anticipado un poco de esto. Esperemos que sea todo un éxito el próximo fin de semana para ustedes también, que haya mucha gente interesada en conocer estas formas de contar nuestras propias historias. Una vez más, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Nosotros seguimos aquí en De Qué se trata, hacemos una pausa. Ahora vamos a hablar de canabicultura, ¿sí? Y también la producción, la demanda, la necesidad que tiene, por una parte, lo recreativo, que acompaña todo lo que es la cuestión del cannabis y fundamentalmente la cuestión de la salud, ¿sí? Aquello que tiene que ver con el consumo de aceites medicinales derivados de la cannabis. Esto, en un ratito nada más, con gente que se dedica a la Asociación de Canabicultores aquí en nuestra ciudad. Canal 4 50 aniversario. Gran sorteo con grandes regalos para vos. Participa con tu cuota de noviembre al día. Primer premio, un viaje a Bucios, Brasil para 2 personas. Segundo premio, una heladera. Tercero, cuarto y quinto premio, un Smart TV de 32 pulgadas. Además, electrodomésticos y 3 meses gratis de cable. Sortea el 30 de noviembre por la Quiniela Nacional Nocturna. Canal 4, 50 años junto a vos. Canal 4 y BBT te ofrecen internet banda ancha. Conexión de 3 y 6 megas. Informate en nuestras oficinas de 9 de julio 447. Es otro servicio de Canal 4. Buenas, un abrazo grande para toda la gente de Canal 4, amigos ya de muchos años. Bueno, estos 50 que se vienen. Felicitaciones por estos 50 años de parte de Diario La Portada, que siempre nos ha acompañado en estos 2 años también que llevamos de vida. Así que todo el éxito de aquí en adelante y por 50 años más. No se puede contar el fútbol. Que te cuenten un cuento, un chiste, una anécdota. Pero un partido no. Un pibe tira este caño y otro le festeja que le sobra personalidad. Miralo al burro miralo al perro cómo la puso en órbita. No se puede contar el fútbol, porque hay tantas verdades como hinchas. Y porque las pasiones no se explican. Que no te la cuenten. Suscríbete al Pack Fútbol. Canal 4 junto a Divox traen el mundo HD a tu pantalla. La más amplia grilla de canales y el mejor contenido. Series, películas, deportes, documentales y mucho más. Informate en nuestras oficinas 9 de julio 447. Es otro servicio de Canal 4. Comenzá tu mañana bien informado. Desde las 7:30, Notas de Radio. En dúplex con Canal 4 y FM Sol. Notas de Radio. Información confiable. Mantén tu cuota al día y disfruta del cable y de nuestros servicios. Ahora podés abonar a través de la red Link o Banelco. Pago mis cuentas en cajero automático o home banking. También en nuestras oficinas con tarjeta de crédito Visa, Mastercard, Patagonia 365 o Kida. Tarjeta de débito Maestro o Visa Débito. O adherite al débito automático con Naranja, Patagonia 365 o Kida. Canal 4. Siempre cerca tuyo. Hola, mi nombre es Rodrigo Peláez, desde Huancayo, Perú. Quiero enviarle un saludo grande a todo Canal 4 y aprovecho la oportunidad para agradecerles por todo lo que hacen día a día por el deporte jienense. Un saludo grande.
Estas son las tardes de FM Sol. De lunes a viernes a las 16, Chino Básico con Mariano Romero Cuestas. Lunes y viernes a las 17 horas, Salón Auténtico con Franco Flacker. Martes, miércoles y jueves, de 17 a 18, Happy Hour Deportivo con Andrés Hernández, Camila Silva y Cintia Montiel. Martes, miércoles y jueves a las 18 horas, Ruido Blanco. Colección de sonidos con Luis Momberg. Escucha las tardes de la 94.7. Escucha FM Sol. Canal 4, 50 aniversario. Gran sorteo con grandes regalos para vos. Participa con tu cuota de noviembre al día. Primer premio, un viaje a Bucios, Brasil para 2 personas. Segundo premio, una heladera. Tercero, cuarto y quinto premio, un Smart TV de 32 pulgadas. Además, electrodomésticos y 3 meses gratis de cable. Sortea el 30 de noviembre por la Quiniela Nacional Nocturna. Canal 4, 50 años junto a vos. Canal 4, 50 años junto a vos. Gracias por ser parte de la historia, del presente y del futuro de Televisora Colón. ¡Feliz cumpleaños, Canal 4! ¿De qué se trata? Programa número 31. No lo llevábamos contado, pero hasta que decidimos contarlos y ahora ya hasta que terminemos lo vamos a seguir contando. Nos quedan un par de programas más. No, ¿cuántos nos quedan? ¿2? ¿Cómo 4? Navidad también vamos a hacer, un par más nos quedan seguro. Me quieren hacer trabajar hasta fin de año. Bueno, nos fuimos al corte anunciando esta parte del programa, vinculado esto al tema del cannabis, la cannabicultura, el cultivo individual, todo lo que tiene que ver con los aceites, esta demanda cada vez más creciente porque se está empezando a comprobar por la vía de la ciencia, pero ya también mucha gente que desconfiaba, por la vía de los hechos también, los beneficios que tiene para pacientes de diversas enfermedades, de diversas patologías, en muchos casos y fundamentalmente en lo que hace a lo paliativo, ¿sí? Y esto tiene que ver con disminuir algunas manifestaciones de estas enfermedades, incluso el dolor. Mucho de lo neurológico tiene que ver también con lo que es la atención a través del aceite de cannabis. Pero el acceder a estos productos es costoso, sigue siendo incierto porque muchas veces no sabemos cómo ha sido preparado, porque no hay detrás una praxis que de alguna manera esté registrando y de alguna manera fiscalizando y garantizando finalmente al usuario que ese producto que está consumiendo responde a cierto estándar que de alguna manera le garantice también su salud. Todo esto es preocupación de un grupo de gente a nivel prácticamente mundial, particularmente en Argentina, con mucho énfasis, y en nuestra ciudad también, encarnado en esto de una asociación de cannabicultores que hay en nuestra zona y cuyos 2 representantes los tenemos aquí esta noche con nosotros. Hablamos de Federico Galván y de Mirko Rojas, a quienes le damos las buenas noches. ¿Cómo les va? Hola, muchas gracias. Gracias por venirse hasta aquí esta noche. Bueno, ¿dije alguna inexactitud? No, perfecto. Sí. Me aprendí bien la lección, entonces, porque estuve leyendo un poco para esto, y porque en algún momento aquí también en el programa tuvimos a la gente de cuidados paliativos y tuvimos hablando de, además de otras cuestiones que ellos atienden, rozamos el tema, y hace poquitos días atrás hubo un evento ahí en la Plaza del Cielo, convocado por ustedes también, un poco, creo yo, con la intención de llevar información. Bueno, ¿de qué se trató y cómo están trabajando hoy por hoy, el día a día, los cannabicultores?
Sí, el evento fue un evento a nivel nacional, se hace una marcha a nivel mundial en marzo y a nivel nacional generalmente en diciembre. Este año se adelantó unas semanas para hacerlo en noviembre, cerca de noviembre. La idea es reclamar que se modifique y que se actualice la política nacional respecto al cannabis en particular, pero que tiene que ver con una generalidad del acceso, como vos decías muy bien, que el problema más grande es el acceso al cannabis. ¿Por ahora pasa por un problema de legislación nada más? Básicamente yo creo que es un problema de legislación y un problema de concientización social también, porque quizá a nivel legislación no estamos tan retrasados como lo creemos socialmente. Quizá falta concientizarse que legalmente tenemos una ley que reconoce estos beneficios del cannabis medicinal y por ahí la gente no lo tiene tan incorporado como vos decías, si bien lo reconoce en algún familiar o en algún vecino o en un conocido que utiliza el cannabis medicinal, falta esa libertad como para reconocerlo públicamente, libremente, y una de las cosas que nosotros estamos alentando es que la gente se manifieste a partir de estos eventos que nosotros hacemos para que nos acompañe y para que se forme parte de la agenda social y por ende de la agenda política y pueda transformarse en alguna política de Estado que modifique el acceso de los pacientes al cannabis. Es necesario que para que esto surja, o sea que la gente pueda salir un poco más con el aceite, haya más espacios y también haya un poco más en cuanto a información. Si bien hay mucha información de salud, es importante también que la gente sepa que hay que acercarse para poder ver el tema del aceite, si es bueno, si es malo, claro, si es un aceite que se puede ingerir o no, si está hecho realmente a las temperaturas necesarias y todo. Eso en realidad, en la calle se vende mucho aceite, entonces es muy difícil poder regular eso. Pero sí podría hacerse con una buena información en cuanto a juntarnos con salud, en un buen evento, informar bien, que la gente pueda acercar una muestra. Nosotros a partir del 18 en la universidad vamos a estar haciendo pruebas con el cromatógrafo. Viene esta chica que es Fresia. Fresia Sofrás. Así que viene ella, vamos a probar unos aceites, a ver qué porcentajes tienen, y así también poder saber si lo que hay es calidad o en realidad no es lo que sirve. Tenemos que recordar que es aceite y que el aceite nos hace mal a nosotros, nos genera problemas hepáticos al hígado. Entonces, claro, ingerir mucho aceite es lo mismo que es mejor que ingerir poco, o verlas también, hay muchas maneras de ingerirlo. Puede ser a través de un vaporizador, aceite. A ver, para desarmar un poquito lo que hay en torno al tema del cannabis. Por una parte tenemos una gran cantidad de prejuicios, históricos además, ¿no? Vinculado a la marihuana, vinculado a todo lo que tiene que ver con el cannabis. Por otro lado tenemos una demanda cada vez más creciente independientemente de esto del consumo recreativo, que puede cursar otro nivel de discusión, digamos, pero hablemos de lo medicinal, hay una creciente demanda desde el punto de vista medicinal. Y en el medio, aquellos que todavía en forma clandestina, esto lo pregunto, están produciendo este aceite de cannabis, pero con diversos niveles de calidad, con lo cual, digamos, genera más incertidumbres que certeza, ¿no? Sí, mira, hay gente que lo han probado ya en cromatógrafos aceite, y venden los aceites ya con el número de guía que tienen, donde lo han probado, ¿no? Esto es importante. ¿Hay alguna forma donde se fiscaliza y se verifica la calidad de esto? Sí, es con un cromatógrafo en la universidad. Eso se saca una gotita, se prueba en un cromatógrafo y eso te dice el porcentaje y lo que contiene ese aceite. Nada de eso está prohibido, quiero decir. En realidad, con hacer papeles, como todo, o sea, siendo por la vía legal, se puede lograr. En realidad tenemos que trabajar también con lo que dice la ley, que la ley que ahora se formuló un poco, dice que universidades, CONICET, INTA pueden trabajar la materia, digamos. Ahora recién se están empezando a liberar en algunos municipios de Buenos Aires, de Argentina. Hoy leí San Antonio Oeste está por autorizar el autocultivo. Sí, ahora hay un proyecto. Básicamente hay un conflicto legislativo que dice que la ley 23737, que es la ley de tenencia de estupefacientes,
establece que el cannabis es una droga ilícita y está perseguido la tenencia de semillas, de materia vegetal y de cualquier derivado de cannabis, incluso la publicidad de cualquier cosa o regalar inclusive el cannabis. Al mismo tiempo, tenemos la ley 27350, que es la ley de cannabis medicinal, la que se aprobó recientemente, que reconoce los beneficios terapéuticos del cannabis y que incita a que el Estado haga las investigaciones correspondientes. Pero las universidades se ven bloqueadas porque para poder usar estos cromatógrafos se requieren importar los registros de estos cromatógrafos para poder identificar estos componentes de cannabis y están bloqueados porque tampoco pueden tener la materia vegetal para hacer los estudios. Entonces, bastante hipócrita la legislación en este sentido, ¿no? Es decir, permitiendo algunas cosas, pero no las cosas básicas que permitirían precisamente el desarrollo de esto. ¿Qué es lo que lo impide? ¿Es simplemente el prejuicio moral, ético, o atrás hay intereses económicos? No, hay intereses económicos de parte, de las grandes empresas farmacéuticas. Hay un interés muy grande. Entonces, lo que se está haciendo por ahí es reteniendo un montón de investigaciones para no llegar en realidad a lo que sucede en la calle, ¿no? Que la gente consume un aceite, le hace bien, hay gente que deja de hacer quimios, hay gente que recupera movilidad en sus manos, hay un montón de enfermedades que pueden solucionarse y se pueden llevar adelante con el cannabis. O sea, a ver si quiero detenerme en esto. Hay dos frentes en este caso que afectan a los intereses de la industria farmacéutica. Una, el propio cannabis, en cuanto a que si lo produce cada uno en su casa, pierde un porcentaje, la patente y la posibilidad de producir aceite y poner el precio que yo quiera. Sí. Lo otro es que los pacientes que se tratan con aceite de cannabis, producidos eventualmente de manera de autocultivo, estarían dejando de consumir otros medicamentos, otras medicinas y otras terapias. Aunque sea reduciendo las cantidades, porque hay que tener en cuenta que el cannabis no viene a reemplazar ninguna terapia, es un complemento de otras terapias, pero permite la reducción de la cantidad de fármacos. Para que quede claro en términos de la historia, que quede registro de esto que voy a decir, hay que recordar que los laboratorios farmacéuticos dieron un golpe de Estado en Argentina. Yo me acuerdo si fue contra Frondizi o contra Ilia, pero en la década de los 60, precisamente la posibilidad de liberar las patentes medicinales fueron causantes de uno de los golpes de Estado en este país. Creo que fue contra el gobierno de Frondizi, si mal no recuerdo, puedo estar equivocándome, pero bueno, allí en esa época. Este es el poder que a veces muchachos eligieron enfrentarse a Goliat en este caso, ¿no? Es uno de los motivos por los cuales nosotros elegimos armar una asociación civil, salir a la luz y dejar el anonimato, que es lo más peligroso, donde nosotros nos unimos y dijimos, además de estar ayudando al hospital, nos vimos en el peligro de estar en el anonimato y que nadie conociera nuestro trabajo y decir, bueno, estamos afectando intereses importantes, estamos haciendo un buen trabajo, bueno, abramos la posibilidad de que se sube más gente, a publicitar ese trabajo que nosotros estamos haciendo y de alguna forma tratar de protegernos a través del conocimiento público y del acompañamiento de la sociedad. Estamos viendo imágenes que ustedes nos han suministrado, pero en este caso me parece que tiene que ver con la producción de otro tipo de cosas, vinculada también a veces con la cannabis, con el cáñamo, que es otra de los vegetales. Que no es menos importante, que en realidad una de las cosas que queríamos charlar es esto que vos decías de dividir la parte del recreativo del medicinal. Es también como una trampa dialéctica el tema de dividirlo, porque la planta de cannabis es la misma. Nosotros tratamos de hablar de la legislación y la regulación del cannabis como planta y de entender que el término de medicinal es un hecho posterior a la planta, o sea, el uso que se le da no tiene que ver con la planta es la misma que se utiliza para el hecho recreativo que para el hecho medicinal. Si bien hay una semilla que es de cáñamo, o sea, hay una semilla... Claro, que el cáñamo sí es hay una semilla, lo que vos estabas viendo ahí, por ejemplo, es la industria del cáñamo. Sí. Hay una semilla que para producir cáñamo, que no produce THC ni CBD, que es una que produce muy bajos, entonces se usa solamente para hacer ropa, cáñamo, todos los derivados, ¿no? Es una planta que permite un aprovechamiento y una reutilización casi al 100%, porque se utiliza la semilla para hacer aceite comestible, se utiliza la fibra para hacer prendas, se utiliza la celulosa para hacer papel, se utiliza las raíces para hacer medicina o las flores también para hacer medicina. Es una planta que genera mucho valor agregado y donde nosotros la queremos plantear como una fuente de producción y de generación de valor agregado a nivel internacional, porque es un commodity que se está valorizando. ¿Y cuál es la objeción para que eso sea posible?
Perdón, ¿no? En Argentina está la ley vigente de cáñamo, es la ley vigente que está para cultivar cáñamo. En Argentina se puede cultivar cáñamo legalmente porque la ley está del tiempo de Belgrano. De hecho, Belgrano decía que nosotros éramos una nación cañamera, entonces... sí, muchos años en Argentina se produjo cáñamo, entonces pues durante mucho tiempo, hasta que en un momento se dejó de hacer porque llegó ya una industria más de poliéster. Claro, de hecho la prohibición eximía a la producción de cáñamo de la prohibición porque consideraba que no era psicoactiva, pero... Es una variante, quiero ver cuál es la asociación que tiene con el cannabis, digo, con la... Es de la familia del cáñamo. Tiene otro tipo de cultivo, se cultiva más como si fuera como la mazorca, se cultiva mucho más denso. Ahí veíamos recién imágenes. Se cultiva distinto que la planta de cannabis, en donde la planta de cannabis se le da un poco más de espacio, esto se cultiva un poco más comprimido, como para que crezca en altura y tener mucho más tallo. Y cada 4 meses se corta. Y tiene mucho más producción, por ejemplo, tiene un 40% de rendimiento más que una hectárea de árboles en cuanto a celulosa. Caramba. Y tiene un rendimiento, una cosecha en 6 meses, cuando la hectárea de árboles tarda 10 a 20 años. Ahí vemos cosechando, ¿no? Exacto. Precisamente con una máquina cosechadora. De la cosecha del cáñamo se producen un montón de productos y eso derivaría en un montón de industria, subindustria y una generación de valor agregado que podría ser utilizado para justamente en estos momentos en donde nosotros estamos buscando una alternativa productiva para la provincia y para... Claro, eso te iba a preguntar, ¿en la región nuestra es apta para el cultivo? La región nuestra es óptima porque tenemos todos los suelos, todos los climas. Nosotros tenemos la meseta que se asimila al desierto de Afganistán, en donde se da un tipo de cannabis en particular, y tenemos más cerca de la frontera una zona más selvática, en donde tenemos más humedad, más... otro tipo de clima, en donde podemos tener variedades más parecidas a las colombianas o a las africanas. Entonces tenemos la posibilidad de en 200, 400 kilómetros producir todos los tipos de cannabis que se pueden dar, mismo el cáñamo, y poder producir para todo el país, para la provincia, o inclusive exportar como se está planificando en Paraguay o en Colombia. Como institución, como asociación, digo, ¿qué tareas se están llevando adelante en materia de persuadir, convencer, representar proyectos a los legisladores que puedan tener intervención en esto? Lo que se hizo en la marcha ahora justamente fue, estar entre la gente, hablar un poco, darles un poco de información de esto del cáñamo, de la asociación, de acercarse. Nosotros una manera que tenemos por ahí es el intercambio, nos juntamos con algunas personas, podemos cambiar esquejes, compartir algunas de las razas que se utilizan mucho para enfermedades. En Esquel, si bien hay muchos cultivadores, cuesta mucho que salgan, entonces sigue siendo muy... Cuesta porque hay temor, porque hay... Sí, porque durante mucho tiempo se los persiguió y se los sigue persiguiendo a los cultivadores, entonces una persona que tal vez está cultivando para una enfermedad en particular se sigue escondiendo por el hecho de que si le sacan las plantas, deja de producir tal vez su aceite o otra manera de ingerirlo y lo necesita igual. Entonces nosotros lo que hacemos es tratar de juntarnos, tener un acercamiento hacia ellos, más que no quieren salir, porque hay un montón de gente que no quiere salir de mostrar lo que hacen, y hacen laburos muy buenos y tienen investigaciones. Hay gente acá en Esquel que cultiva hace más de 30 años, entonces hay gente que ya sabe cómo es la tierra de acá y tiene muy buena información. Sucede que por ahí cuesta que salgan, y nuestra manera es salir a las plazas, ofrecer información desde la asociación de cannabis, de cómo elaborar un buen aceite, de tener algo seguro en casa también, ¿no? Claro, desde siempre nosotros brindamos información, que lo más importante es que la gente tenga información para decidir. No vamos a obligar a la gente a cultivar o a consumir. En principio, digamos, me parece importante esto último que decís, la información. Quien quiera tomar contacto con ustedes, dónde los puede ver, dónde los puede encontrar, como un primer contacto, después, ver para tener más información. Sí, decir. Los medios de comunicación son la página de Facebook, que es accc.esquel, o accc.esquel, o buscan Asociación de Canabicultores. Bien, sí, se encuentra fácil porque inmediatamente los direcciona. Si no, un correo que es accc.esquel@gmail.com. Y si no, estamos en Roca 789, que es el local. Que ahí tienen el local de ustedes. Donde estamos continuamente. ¿Qué experiencias hay o en el continente o en el mundo de donde esté legalizada la canabicultura, el autocultivo, y a partir de esas experiencias, qué ha cambiado en esas sociedades? El trabajo. Sí, tenemos 30 años de atraso con respecto a otros países que no han adherido al
la prohibición y que lo podemos tomar como experiencia y poder elegir. Hay modelos como el holandés, modelos como, hay modelos distintos además. Hay distintos bien, perfecto. en donde se permite el cultivo, donde no se permite. En Chile, por ejemplo, está permitido la posesión de las semillas, pero no está permitido el autocultivo. Nosotros apuntaríamos a que se dé un modelo muy parecido al de Uruguay, que por ahí es el más de avanzada en Latinoamérica, en donde se permiten 3 tipos de acceso al cannabis, en donde el Estado cultiva a través de un tercero y provee a través de las farmacias una cierta cantidad de gramos por semana, en donde uno se inscribe en un registro y accede a poder comprar a través de las farmacias. El que no quiera comprar y quiera cultivar en su casa puede inscribirse en otro registro para cultivadores y tener una cierta cantidad de plantas en su casa, pero no puede estar inscrito en el otro registro para comprar en las farmacias. Claro. Y el tercer modelo, el tercer tipo de acceso sería los que no pueden cultivar en sus casas, pero quieren acceder a un cannabis quizá de calidad y una variedad específica, se arman unas asociaciones civiles sin fines de lucro, se llaman clubes de cultivo, en donde se establece una locación, un jardinero, se pagan los gastos, se pagan los sueldos y se recibe una cantidad de gramos estipulada por semana o por mes. Es importante que se sepa que en Argentina ya hay clubes de cultivo. En Buenos Aires está el Jardín del Unicornio, que ya está habilitado como club y está bajo amparos y todo. Se pueden realizar estos clubes, se pueden hacer los amparos, se pueden hacer esas cosas todavía. Lo que hay que hacer es en conjunto de personas que deseen y que necesiten ese cultivo, poder entre todos y prospectos médicos lograr hacer un amparo y después de ese amparo hacer un club donde se cultive para estas personas y administrar cierta cantidad de cannabis que necesiten o el aceite ya realizado, bien hecho, digamos, en un buen laboratorio en conjunto con las asociaciones. En Argentina ya los hay, ya se están haciendo, en Buenos Aires ya hay 4 municipalidades que están empezando a cultivar. La ley que permite cultivar, digamos, depende de los municipios, no depende tampoco de nación y de provincia. Con la autorización del municipio ya se puede empezar a trabajar cultivos acá en la zona, en la comarca y lo que es la Bopol y toda la zona. Se van a empezar a proyectar en algún momento todos estos trabajos. En Río Negro ya se proyectaron, ya se está empezando a trabajar en 2 hectáreas de cultivo en Río Negro. Ahora en Bariloche presentan de vuelta a los chicos de Ciencia Sativa el proyecto. Vamos a ir seguramente para poder informarnos más, traer la información y poder proyectarlo en Esquel ante todo. Por eso también siempre pedimos que nos habiliten las reuniones, que se junten con nosotros, que tenemos un buen avance en cuanto a trabajo. Bueno, acá tenemos un lugar increíble para cultivar, tenemos un microclima que sirve, que se puede usar por estación, que todo eso es la información que tenemos nosotros, que podemos compartir con todos los que necesiten o sea necesario, como hizo Río Negro, que hoy está empezando a cultivar 2 hectáreas. Nos quedan 5 minutos, pero quiero aprovecharlos un poco porque preguntarles, digamos, ¿los sobrevuela el fantasma esta cuestión, el prejuicio del narcotráfico y todas estas cosas que de alguna manera entiendo debe ser uno quizá de los principales prejuicios que hay? Y también, obviamente, uno no puede dejar de reconocer que es un universo que de manera paralela, sí, tiene toda una cuestión de negocio, de mafia, de todo lo demás. Bueno, ¿cómo hacen ustedes en el día a día para, bueno, tratar de llevar esto por otra vereda, ¿no? Nosotros siempre recomendamos a las personas que se acercan a nosotros para empezar a cultivar o para adquirir aceite, primero siempre acercarse a un doctor, tratar primero ser tratado por un doctor donde ellos le puedan decir qué enfermedad tiene y si fue tratada o la manera de administrarla. Desde el hospital esto se hace, se pueden acercar al hospital, las chicas lo pueden ayudar, informarle qué es lo que tienen que hacer y todo lo que conlleva también paso a paso, ¿no? Claro, cuando hablamos del hospital hablamos de cuidados paliativos. Cuidados paliativos. Bien. Se puede hablar, se puede acercar, hay información, nosotros siempre recomendamos eso, más que nada porque tiene que estar hablado. Nosotros somos jardineros, cultivadores, ayudamos, tenemos información para todos, pero la verdad es que siempre recomendamos que haya un doctor de por medio, de que haya un prospecto médico si es posible, que los cultivos sean siempre legales en cuanto a, no necesitamos informar a todo el mundo que estamos cultivando masivamente o no. Es cultivar y es hacer algo serio por salud, entonces realmente necesitamos un apoyo de doctores, de psicólogos. Claro. Y del mismo modo, orientan a los canabicultores a esto que hablábamos hoy, ¿no? De poder verificar la calidad de lo que están haciendo. Sí, en realidad la calidad nosotros lo que hacemos es enseñarles a hacer una planta sana. Tratamos de que sea lo más orgánico posible, entonces vamos a tener una planta buena, sana, vigorosa, que es lo necesario.
y tratamos de ese tiempo llevarlo. Si es una planta que está enferma, tratamos de decirle, mira, no es lo que vas a poder usar. Y esta cosa de vincularlos con la universidad o con este análisis. Siempre invitamos desde nosotros, la asociación y todos los talleres que realizamos, siempre está la universidad o siempre estamos trabajando en conjunto para hacer algo, y bueno, en conjunto también con pacientes, que es necesario que los pacientes salgan en las marchas y hablen y cuenten que ellos usan, porque si nosotros le vamos un pedido a salud, en algún momento nos tienen que cubrir el aceite medicinal para las personas, y bueno, ya también para animales que se está utilizando y para todo tipo de enfermedades y patologías. Precisamente hablabas de salud, hablamos de las experiencias de otros lugares en cuanto a cultivo y en cuanto a producción. ¿Qué experiencias hay de organismos de salud que estén incorporando de manera oficial y alentando este tipo de terapias, por lo menos acá en Argentina? ¿Las hay? Sí, hay muchas. De hecho, se está trabajando. La Universidad de La Plata, en conjunto con algunos hospitales, ya están trabajando y apoyando. Y hay ya organizaciones, Ciencia Sativa, como te nombraba. Sí. La mayoría son doctores y la mayoría son biólogos, y ya se trabaja de otra parte de la ciencia, donde también es más, se puede llevar mejor, ¿no? Porque muchas veces nosotros lo que hablamos puede no creerse tanto como lo que puede llegar a ser un doctor o una persona que esté especializada en la materia. Esas personas son las que más apoyan. Argentina, hoy Ciencia Sativa está dando un paso muy grande, que son estos que te contaba de Neuquén. ¿Cuándo viene Fresia aproximadamente? Tengo entendido para fin de diciembre. Nosotros justamente estamos iniciando una prueba con la universidad y con otras instituciones de crear la mesa interinstitucional de cannabis. Bien. La idea es generar un consejo donde podamos recopilar información a través de la experiencia, por ejemplo, de Fresia, que estuvo haciendo análisis de aceites comerciales en donde verificó que no tienen lo que dicen tener. Entonces poder llevar todo este tipo de información para poder asesorar al municipio y decir, bueno, este tipo de política es la que nosotros creemos más conveniente para la región. Seguramente vamos a estar haciendo algún evento de acá a fin de año, como hemos hecho ya varios talleres de cultivo y seguiremos haciendo. Lo principal es, como decía Mirko, que se tome en cuenta que esto es una medicina y que tiene que ser acompañado y supervisado por un equipo médico, que los médicos no tengan miedo en investigar, en preguntar, en capacitarse en esta novedad que mucha gente desconoce y por ahí no lo recomienda por desconocer, que nosotros jamás vamos a juzgarlo ni a mandar al frente a nadie por usar o por dejar de usar, pero sí podemos ofrecerle desde la experiencia que hemos tenido, desde la información que podemos recopilar, nuestra capacitación al respecto, que puede ser mayor o menor de acuerdo a la experiencia que tengamos cada uno, pero siempre con la idea de que el paciente sea el que pueda tomar la decisión de cuál sea la terapia. Bien, Fresia Silva Sobras hay que mencionarla porque la estamos mencionando con cierta familiaridad, porque bueno, quienes la conocemos a su familia acá. Ella es de Esquel, o por lo menos su infancia y su adolescencia la ha cursado aquí, ha estudiado en la universidad en biología y ahora está trabajando, creo que en Buenos Aires, o en La Plata, en Buenos Aires, y es una de las pioneras en nivel ciencia en Argentina en profundizar justamente todos estos estudios en materia de cannabis y el uso de cannabis medicinal, y tenemos la fortuna de que sea de Esquel, con lo cual va a estar viniendo, pero lo hace periódicamente, y que bueno que podamos tenerla aquí. Es una lástima que no tenga el espacio para poder desarrollar su carrera acá y que tenga que por ahí buscar su horizonte en otros lados, cuando en Esquel y mismo en Chubut nosotros creemos que tenemos todo dado como para poder hacerlo, y lo único que faltaría... No es el único caso. No, tal cual, pero por ahí con un poco de insistencia y de presión social podríamos lograr el acompañamiento y la voluntad. Yo creo que es un gran avance que nos presten el cromatógrafo, así que ese es el avance que estamos generando este año. Bien, chicos, muchísimas gracias por compartir esta experiencia con nosotros. Obviamente vamos a acompañarlos en lo que haga falta para beneficio de aquellos que necesitan del cannabis medicinal, y todo lo que sea para llevar información, que me parece que es lo más sano que podemos hacer nosotros. Gracias por estar esta noche acá. Gracias a vos. Nosotros nos despedimos, entonces ahora vamos a encontrarnos el martes próximo, el programa número 32, ya no me he olvidado más de la cuenta, aquí en De Qué Se Trata. Que tengan muy buena semana, gracias por acompañarnos.
Aquí finaliza el horario de protección al menor.